López Villanueva. Como saben muchísimos de ustedes, religiosa del Sagrado Corazón. Pues la gente en la calle, como ya no se vuelve enganito, aquí a tenerse. Para eso se lo digo. Mariola estudió primero periodismo en Madrid. Era una chica gnóstica. Era una chica peligrosa. Bueno, peligrosa. A mí es que esto de estar atado a los micros me molesta, pero bueno, me aguanto. Era una chica peligrosa, pero yo creo que lo mantiene eso. Bueno, después de todo eso, yo no voy a entrar en los detalles, pero después estudió teología, en comillas, se licenció allí, y más tarde obtuvo el doctorado en la Facultad de Teología de Granada, donde es profesora desde hace años. No para. Los que la conozcan saben que hablan por todas partes, que la llaman de todas partes. Y ella solita, como ella habla, pero va diciendo sus cosas. Y por eso está aquí. Porque nos interesa. Ustedes han oído hablar de teología 1000 veces, pero en boca de mujer menos veces. Algunas personas es posible que sea la primera vez. Y las mujeres dicen que tienen una sensibilidad propia, son bromas, claro que la tienen, y entonces es bueno escuchar cosas vistas desde otros puntos de vista. No sé si les llegué a decir en algún momento que en este trimestre que estamos, trimestre largo, vamos a incluir también el mes de mayo después, queríamos en las charlas que estamos teniendo en las conferencias abrir un poquito la mirada hacia problemas de la sociedad que por lo menos últimamente el curso pasado yo eché un poco de menos, y yo creo que es una obligación, un deber del centro cultural abrir los oídos y los ojos a cosas que son algo más que ir a misa y que seguir a San Ignacio y que cosas netamente religiosas, porque tenemos la relativa obligación de dialogar con la sociedad y entonces habrá que conocerla. No es que yo piense que ustedes no tienen ni idea de nada de lo que pasa, pero hay cosas muy gordas en el mundo que pasan y yo no las he visto reflejadas aquí. Por ejemplo, el tema de la mujer en la sociedad, que en la televisión sale todo el día y aquí no salía. De eso hay que saber pensar y de saber valorar lo que es valorable, etc., ¿no? Bueno, por eso hemos tenido ya el mes pasado una mujer hablando aquí, hoy tenemos una segunda y tendremos una tercera para oír otro metal de voz. No voy a quitar más tiempo a Mariola. Tiene muchos libros publicados, ha escrito muchos artículos, normalmente uno de sus temas preferidos. No sé si te piso lo de hoy, pero no. Aunque lo pise, no es nada, de lo que yo digo no es nada. Muchas cosas relacionadas con la mujer en los evangelios, en la escritura en general, y entonces, claro, de eso sabe un montón. Así que, adelante, Mariola. Pues muy buenas noches a todos y a todas, y agradecer a Juan Luis la invitación a venir a esta casa y a esta hermosa ciudad de Córdoba, a la que siempre vengo con gusto y en la que ya tengo rostros amigos y conocidos. Yo he estado años en Canarias y cuando Juan Luis ya me dijo que es de Gran Canaria, pues ya eso me atrajo, pero no sabía que íbamos a venir los dos de amarillo, que es el color el color de su tierra. Con esto que dice Juan Luis de ir de aquí para allá, cuando le decía a mi madre ahora en el tren que ya venía para Córdoba, ella siempre me dice: ¿en cuántas camas vas a dormir? Aunque sea sola, pero ¿en cuántas camas? Bueno, pues es un regalo también ir así encontrando gente por el camino. Yo le decía a Juan Luis que yo no soy especialista en el tema que nos ocupa hoy, de la mujer en la iglesia, pero sí que soy mujer, formo parte de esta iglesia a la que quiero y en la que a veces también me vivo con pesar, como muchas mujeres, por no poder desplegarnos con toda la madurez y toda la completud que desearíamos. De ahí la pregunta con la que hemos titulado el compartir de esta tarde: Iglesia, ¿dónde está tu hermana?
¿Qué has hecho de ella y por qué aún no puede sentarse con plenos derechos a participar en tu mesa? Sabéis que el fin de semana pasado se celebraron los premios Goya en Sevilla. Yo soy muy cinéfila, me gusta mucho el cine, y leí la entrevista que le hicieron a esta extraordinaria actriz francesa Juliette Binoche, que le dieron el Goya de honor. Entonces, cuando lo recibe, ella dice: este Goya no es para mí, es para el ardiente deseo que me invade, para el fuego que me habita, pero que no me pertenece. Es esa fuerza que brota. Solo soy un instrumento de este ardiente deseo. Y pensaba que también las mujeres en la Iglesia nos sentimos invadidas por un fuego que nos habita, que no nos pertenece y que deseamos poder compartir. Hoy celebramos casualmente, digo, voy a ver qué va a tocar este día. Y casualmente celebramos a una mujer que no conocía, Santa Juliana de Nicomedia. Nicomedia está en la actual Turquía, hoy tan devastada y que nos provoca tanto dolor, ¿verdad? Pues esta mujer, cuya fiesta se celebra hoy, Santa Juliana, tuvo que vivir su fe en secreto, fue ajusticiada por su propio padre, que quería hacerla renegar de Jesús. Le dijo su padre: antes prefiero verte muerta que cristiana. A lo que ella respondió: mi Salvador es Jesucristo, en quien he puesto toda mi confianza. Juliana murió mártir un 16 de febrero del año 308, apenas tenía 18 años. Pensaba que necesitamos rescatar, recuperar las narraciones de tantas mujeres invisibilizadas. Conocemos mucho historias de hombres, y a veces a las mismas mujeres así les digo: a ver, estas matriarcas de Israel, y nos cuesta, y digo, nos hemos aprendido más las historias siempre de los hombres, y tenemos que rescatar nosotras, tanto en la Biblia como en la vida, en la historia de la Iglesia, todas esas mujeres que tuvieron que vivir quizás su fe en secreto, obligadas a renegar, a tener que mantener escondidos sus dones, su experiencia inédita de Dios, sus modos atrevidos de nombrarlo para los varones y de celebrarlo. Recuerdo que una mañana al despertar, que me gusta escuchar las noticias al despertar, y escuchaba que el Papa y la Curia iban a tener unos ejercicios. Y digo, ¿cuánto me gustaría escuchar y decir, este año, no sería noticia, este año por primera vez se los va a dar una mujer, una biblista, una teóloga? Les va a dar los ejercicios a estos hombres de Iglesia desde otra mirada, desde otra manera de experimentar a Dios, con otro fuego. Dice un proverbio africano: si el árbol quiere florecer, que honre sus raíces. Y si miramos las nuestras, encontramos en los relatos de la resurrección que las mujeres son las primeras testigos para decir: hemos visto al Señor. Y cuenta el Evangelio de Lucas, ellos, al escucharlas, pensaron que era un delirio y no las creyeron. Han pasado 21 siglos y duele que las voces de las mujeres, su visión, sus propuestas, sigan sin tener carta de ciudadanía en todas las estructuras de la Iglesia. Dicen que si las mujeres decidiéramos abandonar la Iglesia, se colapsaría. Solo tenemos que mirar aquí, que doy la bienvenida a los caballeros que están con nosotras, que son buenos porque están aquí en una charla de las mujeres en la Iglesia, pero solo tenemos que mirar quiénes estamos aquí, ¿no? Y también en las celebraciones, pues el 80% de la propia Iglesia somos las mujeres. La parte preponderante, y a veces cuentan bien poco. Por poneros un ejemplo, en el Sínodo de la Familia, que fue en octubre de 2014, no se invitó a intervenir a ninguna mujer. En un sínodo que trata sobre la familia. Si trata sobre la ropa que tienen que llevar los cardenales, pues ahí no me importa que no nos pregunten, pero un sínodo sobre la familia no se invitó a intervenir a ninguna mujer. No es suficiente escuchar el clamor de las mujeres en este proceso sinodal, ¿no?, en el que el Papa Francisco nos ha puesto a recorrer, bienvenido sea, pero no es suficiente escuchar el clamor, sino hay que hacer posible que ellas puedan incidir de verdad en la vida de la Iglesia. Y esto pasa por cambios en la estructura, por dar espacios a las mujeres para opinar, influir, debatir, votar, y hacerlo en los lugares claves donde se toman las decisiones y se vislumbra el futuro. Sínodos, comisiones, encuentros, concilios, ¿no? Allí donde
la vida de la Iglesia se quiere poner a tono para poder acompañar a los hombres y mujeres de este mundo, no a los que vivieron en otra época de la historia, sino, como decía Juan Luis, a los hombres y mujeres que le buscan sin saberlo, que tienen sus heridas y a los que la Iglesia necesita poder responder. Hay una religiosa joven de Jesús María, que la tuve de alumna y me es muy querida, y ella está ahora, hoy en el sufrido Haití. Pues ella ha sacado un libro, Escurín García Calvo, que se llama Iglesia sin rebajas hacia una teología que aboga por la igualdad de género. Iglesia sin rebajas. Dice, las mujeres no queremos rebajas en la Iglesia. Y ella dice, a la pregunta de muchas mujeres jóvenes sobre si es posible ser hoy mujer y cristiana en pleno siglo XXI en nuestras sociedades europeas, nos interpela y nos zarandea. Es una auténtica emergencia que las mujeres puedan ofrecer lo que son, sin condicionamientos ni discriminaciones, es decir, sin rebajas. Nos urge romper hoy esos techos de cristal de las mujeres, porque mientras no se cuente de verdad con ellas, con sus plenos derechos, con su igual dignidad, la Iglesia vuela con una sola ala, ve por un solo ojo, actúa con una sola mano y vibra con la mitad de su corazón porque está incompleta. El latido de las mujeres no puede latir en todos los espacios, ni con todo su potencial. Le falta algo a la Iglesia mientras falte en su completud esa otra parte. Una periodista historiadora que igual conocen se llama Lucheta Scarafia. Ella acaba de publicar ahora una novela que se llama La mujer cardenal, pero hace años publicó un libro muy interesante que se titulaba En el último banco, mujeres en la Iglesia. Y lo tituló así porque el último banco era el lugar en el que ella se sentó en el sínodo de los obispos para la familia. Pudo estar allí, pero al final del todo. Cuenta ella, compartiendo su experiencia, que no se sentía vista por los obispos y que en el mejor de los casos la mujer era una presencia tolerada, que hay alguna mujer, pero dice ella, no solo no voté, sino que no me consultaron nada, ni me permitieron sugerir cambios al texto durante su redacción. Su voz no contó para nada. Ella escribió disgustada, las mujeres son casi invisibles en esos niveles, y sin la mujer la Iglesia no puede pensar el futuro, porque son las mismas mujeres las que la mantienen en pie y que ya no aceptan servir sin ser escuchadas ni ser tratadas como un complemento. Queremos poner ahí todo lo que podemos poner, y en los mismos espacios donde se necesita. Hoy nos encontramos ante nuevas generaciones de mujeres educadas en la igualdad y conscientes de sus derechos que progresivamente van rompiendo su vinculación en la Iglesia, porque no se sienten valoradas, porque no sienten que puedan poner ahí sus dones. Una mujer, fijaros, puede ser doctora en teología, puede ser doctora en Biblia, pero no puede decir la homilía en una Eucaristía dominical, con las homilías que a veces nos tenemos que tragar, ¿no? Y decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, eso ya no se puede sostener, eso tiene que abrirse por algún lugar. ¿Cuáles son los miedos que guarda, o que tiene, o que están por ahí en el fondo? ¿Qué miedos tiene la jerarquía eclesiástica ante esta irrupción de las mujeres? ¿Por qué no las deja eclosionar? ¿Por qué la Iglesia no abre sus espacios? Dice otra teóloga, casada, es madre de 4 hijos, yo la admiro mucho por su trabajo en la teología y por la vida que lleva, Silvia Martínez Cano. Pues ella dice que lo que importa es la forma en que nos miramos. Dice, cuando un varón célibe o casado mira a una mujer, ¿qué ve? ¿Una madre, una cuidadora, una amenaza o una compañera en el camino de Jesús? Y ahí se juega mucho. ¿Qué ven, no? Cuando miran a las mujeres en la Iglesia? ¿Pueden vernos como compañeras en el camino? Siento una gran admiración y una gran estima por el Papa Francisco. Me toca mucho su gran humanidad, me emocionan sus gestos liberadores, su preocupación por la gente y por los pueblos
más empobrecidos. Me llama la atención cuando se fue a un pueblo, a un país que está debajo de Arabia Saudí. Ni me acuerdo ahora del nombre. No en la última visita al Congo y al Sudán, sino en la anterior. Fue a un país que hasta yo tuve que buscar en el mapa. Digo, ¿cómo se va el Papa Francisco a buscar a esa gente que ni sabemos dónde están en el mapa? Los de este primer mundo ni sabemos dónde están. ¿Cómo se va a esos lugares como se ha ido ahora, ya con su salud un poco resentida, al Sudán? ¿No? Y a mí tienen toda mi admiración. Veo que valora la riqueza de las mujeres, ¿no? Ahí dice que la Iglesia es femenina, quiere dar más protagonismo y cabida a las mujeres, va dando pasos muy pequeños, ¿no? Serían como en un muro de siglos, hay nada, como pequeñas grietas ahí, a ver si puede pasar algo. Quizás no pueda hacer más, también por las presiones internas que tiene, ¿no? Por el rechazo que supondría de eclesiásticos ahí, de zonas de la Iglesia. ¿Sabes que promovió la comisión para estudiar el diaconado femenino? Ha nombrado mujeres para dicasterios del Vaticano en el que no había, no os quiero nombrar, me he traído la lista por sí, pero mujeres en puestos que hasta ahora no había ninguna mujer. Nombró la primera y única mujer como su secretaria de aquel sínodo de obispos que hubo, Natalie Beckwith, la primera con derecho a voto, una sola mujer. Allí Bueno, pues va haciendo lo que puede. Hace años también sacó un motu propio, ¿no? Que nos provocaba a las mujeres un poco de risa, porque pues estableció que las mujeres pudieran subir al altar a leer y a ejercer el acolitado, que ya subían, pero de decir, oye, que 21 siglos después nos tengan que dar permiso a las mujeres para subir a leer al altar y para... Pero bueno, es que da como pudor, da como decir, pero es posible. Nos miran desde cualquier lugar de nuestra sociedad de hoy y dicen, pero es posible que permanezcáis en esta iglesia, que estáis así. Y fue un paso, porque había un documento que solo permitía a los varones. Por eso os digo que son como ahí pequeñas rendijas en este muro de siglos. Y es doloroso que esas estructuras autorreferenciales, patriarcales, sigan ahí con ese peso. ¿Cómo no va a haber una revuelta de mujeres en la iglesia? Sé que la próxima vez viene Mercedes, una mujer que está muy implicada en este movimiento que surgió en el 2020 aquí en España. ¿Cómo no se van a movilizar las teólogas de todo el mundo para que la Iglesia no pierda a las mujeres jóvenes, que ya no toleran discursos anacrónicos y rituales anquilosados y quieren poner en juego tras Jesús todas sus capacidades intelectuales y emocionales? No tenemos que perder generaciones de mujeres. Vienen ahora unas chicas preciosas, con unas ganas de poner ahí todo lo que traen. La Iglesia tiene que estar a la altura para acoger sus dones. Y por nombraros algunas asociaciones que están ahí con propuestas concretas para alentar estos cambios: el Consejo de Mujeres Católicas a nivel mundial, Voces de Fe, un grupo de redes también internacional, María 2.0, un movimiento de mujeres católicas alemanas, también ahí trabajando todos estos temas, que a lo largo del mundo se van moviendo. Necesitamos abrir un tiempo a esta creatividad eclesial de las mujeres y soñar una iglesia con nuevas relaciones, no solo que abran la puerta, ¿no?, al acceso de la mujer completo, sino también que eso signifique que vamos a soñar una nueva manera de relacionarnos, más evangélicas dentro de la iglesia. Bueno, por contaros también algo más personal, que es lo que yo puedo traer, pues yo durante unos años ya era religiosa, ¿no? Tuve yo mis 22 años, tuve mi conversión, mi descubrimiento ahí de Jesús. Yo fui a Madrid a estudiar periodismo y era una chica gnóstica, y mi madre me regañaba porque no bajaba la Eucaristía los domingos en la residencia de religiosas donde estaba. Y mi madre me regañaba porque no iba a la Eucaristía los domingos. Y yo le decía, pero si no me dice nada. Y luego ya cuando tuve mi encuentro con Jesús, ¿no?, y le dije que quería ser religiosa, la pobre dice, ni tanto ni tan calvo. O sea, ni tan... Y ahora ella dice, ay, bueno. Pues sí, pues yo luego cuando ya era religiosa, hubo un tiempo que empecé como a sentir cierta desafección. Me veía como... No comprendía por qué las mujeres teníamos que seguir en minoría de edad.
Ya no se sostenían las normas que vetan espacios a las mujeres. Me provocaba rechazo esa buena intención con las mujeres, sí, su aporte propio, el genio femenino es total, pero luego a la hora de la verdad seguíamos sin voz propia, sin poder ofrecer abierta y públicamente los talentos. Y en ese distanciamiento que yo viví, pues también constaté como muchas mujeres religiosas y laicas también se iban como alejando un poquito, ¿no? Para no quebrarse, buscaban maneras alternativas de ser iglesia. Y ahí eso me producía dolor, no sabía cómo gestionarlo. Y por esos años me encontré con una mujer extraordinaria que es Madeleine Delbrel. Yo vine hace muchos años a esta casa a hablaros de ella, Madeleine Delbrel, sobre la que yo hice mi tesis doctoral. Una mujer que vivió en plena efervescencia del Vaticano II. De hecho, ella con su manera de vivir, con su manera de soñar la Iglesia, anticipó esa apertura, esa ventana al mundo que supuso el concilio. Ella era laica, trabajadora social, una mística de lo cotidiano, una mujer valiente que se arriesgó, vivió con otras mujeres en un barrio obrero de París, una vida muy sencilla, queriendo seguir los consejos evangélicos, con unos en el mundo obrero de allí, de un suburbio comunista en París. Y ella sufrió mucho con las decisiones de la Iglesia. Ella vivió la época de los curas obreros en Francia. Ella tenía muchos amigos curas obreros. Y Papa Pío XII, en un momento, en ese enfrentamiento con los comunistas, les prohibió a los curas seguir ejerciendo como obreros. Tuvo que, luego Pablo VI, ¿no?, que levantar. Bueno, pues ella sufrió mucho y no estaba de acuerdo con las decisiones de la jerarquía. Varias veces que fue a Roma sufría de ver esa riqueza de la gente de Iglesia. Bueno, y a pesar de todo, siempre permaneció dentro de ella, siempre permaneció dentro de la Iglesia. Ella decía, con ese humor que le caracterizaba, con el Papa Juan XXIII, que fue una alegría para ella, ella decía: en este Papa hemos visto que se puede ser Papa y cristiano. Digo, pues nosotros podemos decir con Francisco, se puede ser Papa e intentar vivir el Evangelio. Pues ella me enseñó a querer a la Iglesia. Ella me enseñó a permanecer dentro de ella, a querer a la Iglesia, porque a través de ella hemos recibido el pan y la palabra de Jesús. Y eso es lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y aunque solo sea por eso, quiero a esta Iglesia tal como es. Y me llevó también volver la vista a los orígenes, donde el cristianismo era liberador para los pobres, para los esclavos y para las mujeres. En esa eclosión que fue este movimiento de Jesús, para las mujeres en aquellos orígenes era un movimiento liberador. Muchas mujeres del mundo grecorromano querían ser cristianas, porque ahí se sentían tomadas en cuenta como iguales. Y porque las primeras comunidades trataban, sinceramente, de hacer vida esta inclusividad del Evangelio. Madeleine también me ha enseñado que las mujeres necesitamos humor para no desanimarnos y para permanecer dentro de la Iglesia. Hay una anécdota que Juan Luis ya me ha escuchado. Cuando yo tenía 34 años, yo iba a hacer mis votos definitivos y antes hacemos una experiencia internacional. Y yo me fui a Chile, a Copiapó, un lugar muy pobre. Y allí había un cura muy querido, Juan, que nos invitó a una hermanita de Jesús y a mí a ir un día a su parroquia en una comunidad pobre a celebrar con él. Y cuando él va a hacer la dosología nos llama a las 2 para que subamos al altar. Entonces a mí me da el cáliz, a la hermanita el pan, y cuando yo estoy ahí con aquella comunidad pobre que me tocaba y en aquel lugar, yo estoy levantando el cáliz ahí por Cristo, con él y en él. Cuando bajo el cáliz, ahí en el altar, él se acerca a mí y me dice muy flojito al oído, me dice: algún día tú celebrarás. Claro, yo así en plena aquello, como que guardé aquellas palabras, me vine con esto, y cuando llegué, que estaba yo entonces en Madrid, llegué a Madrid, voy a una comunidad donde estaba allí Dolores Alexandre, y digo: me ha pasado esto y tal, y me ha dicho este cura: algún día tú celebrarás. Dice: sí, vas a celebrar tus cumpleaños. Vas a celebrar tus cumpleaños, ya han pasado desde entonces, ya han pasado 23 años, y digo: pues efectivamente, yo creo que, no sé si hasta el final, pero creo que sí, que ya voy a celebrar mis cumpleaños, ¿no? Pues sí, tenemos que reírnos, y es paradójico que las mujeres no podamos celebrar esta fracción del pan,
compartir el pan sacramentalmente, y sin embargo las mujeres somos las que preparamos frecuentemente la comida en nuestra cotidianidad. Recreamos ese gesto principal de la vida de Jesús, que es alimentar a otros, en una donación que genera crecimiento al modo como Dios se da. El cuidado físico de otras vidas ahonda nuestra visión de lo que significa nutrirnos unos a otros más profundamente, en ese hambre esencial del corazón. Las mujeres han asumido espontáneamente a lo largo de la historia del cristianismo el carisma y la ética del cuidado. Han sido verdaderas diáconas de los cuidados esenciales a lo largo de la historia. Yo que doy clases de patrología a los chicos, les invito a descubrir las mujeres que hay detrás de los padres, y es sorprendente la cantidad de madres, hermanas, amigas que hay detrás de padres de la Iglesia, y que nos sorprendería, por ejemplo, detrás de padres como Basilio o Juan Crisóstomo, que han sido los padres con los que se ha iniciado la doctrina social, padres cuidadores de los pobres, de los cuerpos vulnerados. Pues detrás de ellos está la energía femenina, de sus madres, de sus hermanas, de sus amigas. Y por eso pensaba en esta tarde qué aprendió Jesús de las mujeres que la Iglesia necesita aprender. ¿Qué aprendió Jesús de ellas que la Iglesia necesita hoy aprender? De esas mujeres que nos dicen los evangelios que junto a Pedro, Juan, Santiago, siguieron a Jesús, subieron con él a Jerusalén, eso es una categoría teológica, le acompañaron en la dificultad, justo lo que hoy le dice a Pedro a Jesús en el evangelio de hoy, que él no tiene que subir a Jerusalén ni tiene que sufrir ni tal, y le dice, ponte detrás, no es este el querer de Dios, no es este el modo. Pues las mujeres, dice el evangelio, le siguieron, subieron con él a Jerusalén, le acompañaron con sus bienes, con sus dones, con los que ellas tenían. En todo encuentro, si es verdadero, se da y se recibe. Nosotros solemos contemplar más a Jesús dando, y tenemos que aprender también a contemplarle en ese intercambio mutuo de saberes y dones que él tuvo con algunas mujeres, las puertas que mutuamente Jesús y ellas se ayudaron a cruzar. Fijaros que hasta el mismo San Ignacio de Loyola, que queriéndolo mucho, era también un hombre embebido en la cultura de su tiempo. Él tiene una anotación, la 325, en el libro de los ejercicios, donde dice, el enemigo se hace como mujer. El enemigo se hace como mujer. Y yo digo, eso será para San Ignacio, este caballero del siglo XVI, pero para Jesús no. Porque para Jesús, en cambio, en forma de mujer, vienen los dones de Dios. Porque cada vez que Jesús es tocado, ungido, bendecido, alimentado, es una mujer quien lo hace. Casi para Jesús sería la bendición de Dios. A él le ha llegado mediada muchísimo a través de las mujeres. Pues vamos a mirar 3 iconos del Nuevo Testamento que nos ayudan a responder a la pregunta que le hacemos hoy a la Iglesia. ¿Dónde está tu hermana? En el primer icono, Jesús la va a encontrar encorvada, retenida, sin poder desplegar todo el potencial que hay en ella. Relata Lucas que Jesús, al ver a la mujer, la llamó. Ella llevaba 18 años encorvada, mucho tiempo. ¿Quién iba a pensar que podría salir de esa situación después de tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos las mujeres sin poder alcanzar nuestra estatura, nuestra verdadera talla humana y espiritual en la Iglesia? Frente a los hombres religiosos de su tiempo que no reconocen a esta mujer, Jesús la ve. Dice Lucas, Jesús la vio. Ve su sufrimiento y ve también todas las posibilidades que había en ella. Mientras que a los varones que están en la sinagoga solo les preocupa cumplir los rituales del sábado, las leyes que tenían ellos fijadas, a Jesús lo que más le importa es la vida de esta mujer que la ve replegada, que la ve retenida. Y a través de ella convertirá el sábado, el tiempo sagrado, en un tiempo de curación. Los cuerpos muestran más que las palabras, y es preciso interrogar a los cuerpos para que nos cuenten sus historias guardadas, sus vivencias, sus dolores secretos.
Recuerdo también otra mañana, escuchando en la radio, de pronto al portavoz de los obispos le preguntan: ¿qué opina usted sobre la transexualidad? Y él dice: hombre, es que uno que hoy es Manolo y mañana quiere ser Maripili. Y a mí esa respuesta me dolió. Y yo digo, ¿qué habría respondido si la mujer fuera, si la portavoza fuera mujer? ¿O qué me habría gustado a mí que respondiera? Detrás de esa persona transexual hay un niño que ha sufrido, un adolescente que ha sufrido mucho, una familia que ha sufrido. Y ante el sufrimiento del otro, lo primero es inclinarnos, respetarlo y luego ver cómo podemos aliviarlo. Eso me habría gustado a mí escuchar. Y así comienza Jesús, ¿no? ¿Qué son los evangelios? Sus encuentros con hombres y mujeres muy vulnerables. Y él siempre, ante el sufrimiento de los otros, esta inclinación, este respeto, como va a hacer con la mujer. Eso me habría gustado escuchar. Y digo, ¿será que a lo mejor, si hubiera sido mujer, si hubiera tenido algún amigo transexual, si hubiera conocido el hijo de una mujer que ha tenido, o una hija que ha tenido que cambiar de sexo, ¿cómo hablaría? No diría tan a la ligera, ni tan rápidamente, uno que hoy es Manolo y mañana quiere ser Maripili. Pues hace falta ahí esa presencia. El jefe de la sinagoga reprocha a Jesús la sanación de la mujer en sábado. ¿Cuántos reproches le han hecho al Papa Francisco? Porque antes que el culto, las normas, lo sagradamente correcto, ha puesto en el centro el sufrimiento de las personas y nos ha invitado a mirarlo, a dejarnos conmover. Entre aquellos hombres religiosos que contemplan la escena, solo Jesús es capaz de dolerse, de llamar a la mujer y de tocarla delicadamente para devolverle dignidad y futuro. Le dice: mujer, le pone las manos donde ella tenía la herida en su espalda: mujer, quedas libre. Y dice el Evangelio que ella se enderezó y daba gloria a Dios. No tiene que hacer nada especial, porque nuestras vidas enderezadas, puestas en pie, pudiendo dar cada uno lo que podemos dar, eso es lo que da gloria a Dios. Que la Iglesia pudiera decir a sus hermanas, las mujeres: quedáis libres de tantas prohibiciones, de tantos no se puede, de tantos esto nunca lo han hecho las mujeres. Pues seguimos preguntándole: ¿dónde está tu hermana? Y Jesús la encuentra en una mujer pobre y pagana que le va a ayudar a él a convertirse, le va a ayudar a él también a vivir una transformación interior y exterior. Siempre me emociona esta escena porque me ayuda a ver a Jesús como él va a sanar también sus propios prejuicios, los temores que él también tenía, dejándose enseñar por aquella mujer extranjera y pagana, cananea por más señas, que le va a pedir que alivie el sufrimiento de su hija. Recordamos la escena: una mujer anónima corre riesgos porque una pagana no podía acercarse a un judío y menos hablar con él. Una vez más, ¿no? Siempre hay territorios tabúes para las mujeres, pero las del Evangelio, también la hemorroísa que era impura y se atreve a tocarlo, rompen tabúes. La que entra a echarle el perfume en la casa cuando Simón se escandaliza de esa mujer y Jesús la invita a mirarla hondamente. Pues ella también rompe ese tabú y se acerca a él le pide por su hija y recordamos lo que Jesús le dice: he sido enviado solamente a los hijos, no está bien, he sido enviado solamente al pueblo de Israel, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, como si esa mujer no pudiera participar en la mesa. Nos sorprende, porque estamos acostumbrados a creer que Jesús lo tenía todo claro y resuelto en su corazón, y él también tuvo que pasar por los procesos humanos. Y sabemos lo que le contesta a la mujer, una reacción por su parte positiva, audaz. Le dice: es cierto, Señor, pero también los perrillos, me llamas perrillo, no me importa, no me consideras de igual dignidad que los hijos, que los judíos, no me importa, porque le importaba su pequeña. También los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. No hace falta que me des todo. También me basta con un poquito. Jesús no la había reconocido a ella en su dignidad, mientras que ella sí la reconoce
Es la primera en el Evangelio de Marcos que le va a decir Kyrie, Señor. Él le va a reconocer a él. Y lo invita a abrirse a un Dios mayor, aquel que estaba ahí para todos, no solo al Dios de los judíos. Esta mujer le va a ensanchar a Jesús su imagen de Dios, le va a ensanchar también el horizonte de su misión. Y por eso Jesús le dirá, ¿no? A él yo creo que le toca el corazón, para él es como un aprendizaje potente. Y Jesús le dice, por eso que has dicho, vete, que el demonio ha salido de tu hija. Pero la traducción en griego es mucho más bonita, porque es la palabra que se usa para evangelizar. Y Jesús le está diciendo a la mujer, tú me has anunciado a mí una buena noticia. O dicho de otra manera, tú me estás humanizando. Me estás descubriendo que cada criatura es sagrada ante Dios. Me estás descubriendo que los paganos, que podéis sentaros a la mesa con la misma dignidad. Pues qué buenas noticias tienen las mujeres que contar a la Iglesia. Igual que Jesús dice, me has evangelizado. ¿Qué tienen que llevar las mujeres? La Iglesia necesita aprender de ellas a crecer en humanidad, a no dejar a nadie fuera, a incluir todas las voces. Mientras las mujeres no tengamos nuestro lugar en la Iglesia, los hombres tampoco tendrán su verdadero lugar, porque hay un desequilibrio. Es decir, en esa mesa todos tenemos que sentarnos arriba, nadie tiene que estar cogiendo migajas. Y eso se lo enseña a Jesús, una mujer pobre y extranjera. Y él se deja enseñar. Luego cuando comparta su pan dice, es por todos, es para todos. Le regala esta inclusividad, esta universalidad que él llevaba, ¿no? Pero esta mujer se la hace eclosionar. Y el tercer icono de aprendizaje lo encontramos en la comunidad de Betania. Jesús se siente hermano como Lázaro de Marta y de María. Se siente unido a ellas. Vive con ellas una gran hospitalidad. Betania, la palabra Betania significa Bet, casa, Ania viene de Anahui, el lugar de aquellos que se reconocen necesitados. El lugar de aquellos que van a practicar cuidados mutuos uno con otros. El lugar donde van aquellos que necesitan recrear la vida. Para Jesús es un lugar de intimidad y de descubrimientos. Y va a buscar en casa de estas mujeres calidez y presencia, saberse querido, poder compartir una misma sensibilidad. Casa es donde te esperan. Escuché esta definición y me gusta mucho. Casa es donde te esperan. Y Jesús se siente esperado y querido en Betania. La muerte de Lázaro que viven se va a convertir en una bendición disfrazada para los cuatro. ¿Qué significan? Pues situaciones que no queremos vivir, ¿no? Como esta situación de límites, de pérdidas, se reconocen heridos, lloran juntos, pero por el modo en que la atraviesan, al final salen cada uno de ellos de esta situación habiendo tejido los vínculos, habiendo crecido en intimidad, más compasivos, con más capacidad de desplegar entre ellos la relación. ¿Y cómo le agradecen María y Marta esta vuelta a la vida de Lázaro? Pues quieren agradecérselo, se lo agradecen en modo de banquete. Marta le va a servir la mesa, le va a invitar a comer, y ya sabemos de María, María le va a servir, le va a ungir y va a derramar su perfume en los pies. Me encanta en esta escena que ellas no hablan. Habían hablado hasta ahora, hablan mucho en ese diálogo con Lázaro ante Jesús, cuando lloran los tres, pero en esta escena ya no hablan. Yo creo que ellas presienten, es el capítulo 12 de Juan, un poco antes que Jesús ya va a ser apresado, de que ya se le viene encima todo lo que él ha empezado a intuir desde la muerte de Juan, pero todo lo que viene intuyendo por el rechazo de los religiosos y los que tenían el poder en ese momento. Entonces ellas que lo intuyen le ofrecen este banquete para agradecerle, para confortarlo, y ya no hablan, porque hay momentos en la vida que las palabras ya no llegan. Y por eso también necesitamos gestos las mujeres. No llegan las palabras, y lo que le ofrecen a Jesús se lo ofrecen en gestos. Marta le sirve la mesa, María le unge los pies. Nadie les había manifestado gestos de tanto amor. Y el que hace María con él, acariciando sus pies, derramando su perfume. Jesús que se deja hacer. Es muy bonito ver a Jesús dejarse hacer, dejarse recibir. Él se conoce, él está necesitado en ese momento. Le dirá luego a Judas, soy yo quien está pobre ahora. Y este gesto de dejarse ungir, que Judas criticó y a Pedro le costó recibir. Y
Jesús dice esta palabra, María no habla, y él sale en defensa de la acción de María y le dice a Judas, déjala en paz. Me parecía que es una voz también de parte de Jesús para la Iglesia, dejar ser, dejar hacer a las mujeres, dejarles derramar sus perfumes, que llevan mucho, que tienen mucho por ofrecer. No los retengáis, que hay lugares del planeta, rincones perdidos, donde no puede llegar la palabra, donde no puede llegar el cuerpo de Jesús. ¿Cómo es posible? Dejarlas ir con su pan, con sus perfumes. Pues, cómo Jesús los recibe y los agradece de parte de las mujeres y cómo la Iglesia necesita recibirlos. Abordar el servicio, la compasión, la justicia, la belleza, desde unas claves más inclusivas y femeninas. Jesús fue un hombre con su dimensión femenina muy vibrante. Yo se lo digo mucho a mis alumnos, que la mayoría son chicos, le digo, tenéis que dejar vibrar esa dimensión femenina que hombres y mujeres tenemos. Y Jesús la tuvo muy vibrante. Por eso tenía él este talante de cuidado ante la vida, esta capacidad de ver dónde estaban las fracturas, de ver dónde... Esto es algo de la energía femenina. Y fijaros qué hermoso, ¿no? ¿Qué va a vivir él? Pues va a tomar lo que Marta y María han hecho con él. ¿Qué ha hecho Marta? Darle de comer, servirle la mesa, y María ungirle los pies con este perfume, ¿no? que ha volcado ante Jesús. ¿Y qué va a hacer él cuando tenga que dejar a los suyos, a sus amigos y amigas, a sus discípulos y discípulas? Tenga él que dejarles en gestos el amor del agua que él ha experimentado hasta el fondo. Pues no le va a preguntar a un rabino, no va a tomar gestos de un sacerdote judío, va a tomar estos gestos que él ha recibido de mujeres, va a poner la mesa, les va a dar de comer como a él le había dado Marta con su cuerpo, y va a lavar los pies de sus discípulos como él se había dejado lavar por María. Y él toma estos gestos humanos, los vive a tal profundidad, los trasciende de tal manera que los convierte en gestos sagrados. Y son gestos que él ha recibido de mujeres, y él los toma para hacer memoria de su vida. Y quedan para nosotros como un sacramento, una experiencia, un lugar donde se sella en nosotros la vida de Dios. Y no nos dejan a las mujeres hacerlo oficialmente. Y cuando en la raíz de eso que celebramos están las mujeres dando de comer y lavando los pies. Y por eso estamos haciendo también estos gestos cotidianamente, clandestinamente. Pues saber que para Jesús fueron muy importantes, se le grabaron de tal manera que son los gestos que él va a tomar y los va a convertir en gestos sagrados para nosotros, por donde nos media su cuerpo, su palabra, hasta hoy. Por eso no puede haber verdadera Pascua en la Iglesia sin contar con las mujeres. Para entrar en un auténtico proceso de sanación, y ya vemos si la Iglesia está necesitada de sanación, requiere contar de lleno con el espíritu y los dones de las mujeres. Son ellas las que la empujan en la dirección del Evangelio. Y fijaros, la ausencia prolongada, la ausencia prolongada de lo femenino en la Iglesia ya no se sostiene. Y no hará sino perpetuar esclerotizaciones y enfermedades varias. Esto reviste una enorme gravedad, porque mientras se sigan sosteniendo espacios y registros vetados a las mujeres, algo de lo humano faltará, y por eso también algo de Dios se estará perdiendo. Algo de Dios se quedará fuera, porque con las mujeres eso que tiene que entrar no lo dejan poner. Por eso es muy importante. Me consoló escuchar allí en Granada al jesuita Juan Antonio Estrada, que él decía, ¿os acordáis aquello que decía Ranner, el cristiano del siglo XX será místico o no será cristiano? Pues él decía, parafraseando a Ranner, el cristianismo del siglo XXI, la Iglesia del siglo XXI, será de los laicos y de las mujeres o no será. Digo, pues sí, por ahí me consoló escucharlo. A las mujeres las vemos subir con Jesús a Jerusalén, van a mirar la cruz desde lejos, van a ver luego dónde colocan su cuerpo sin vida. Los discípulos se ausentan, no comprenden, ellas los recorren el camino hasta el final. Y serán también ellas, las miróforas, las que vayan de madrugada, la mañana de resurrección, a ungir el cuerpo de Jesús. Él las ha elegido como testigos en su primera hora
y ellas tienen que anunciar a ellos y a Pedro que el resucitado nos precede en el camino, que lo encontramos en medio de la vida, que las realidades más heridas es donde vamos a poder reconocerlo. Me comentaba una compañera con esas noticias de abusos que nos rompen el corazón. Ella me decía, la Iglesia ha tocado fondo. Y yo le decía que lo que estaba tocando fondo es un modo de ser Iglesia. Un modo de ser Iglesia machista, patriarcal, clerical, impositiva, ensimismada. Pero la Iglesia de Jesús, la Iglesia que Él sueña, la Iglesia de hombres y mujeres frágiles y confiados que se acompañan y se apoyan para aliviar sufrimiento, esa Iglesia está en dolores de parto y está alumbrando modos nuevos, unos modos desarmados, agradecidos, tiernos, como fueron los modos de Jesús. Unos modos de estar en la vida positivamente, de impactar en los otros de una manera bendiciente. He compartido varias veces que me gusta mucho la imagen de la Iglesia como un piano. Imaginar que la Iglesia es como un piano y cada generación, cada momento de la historia, saca de ese piano esa música sanadora con la que Dios quiere acariciar, sanar, alentar a este mundo. Es roto y bendecido, tan amado por Él. Imaginaros en esas teclas del piano, ¿qué supondría para un músico que determinadas teclas de ese piano le estuvieran vetadas? ¿Qué supondría para un director de orquesta que tuviera músicos que dijeran, no, en este registro no pueden tocar este instrumento, no, ahora tienen que parar esto hasta aquí, esto que no lo toquen porque no les está permitido? Pues sería como algo que no podría tocar una música y que consolara, que fuera bella. Y me cansa mucho ya esos comentarios sobre el aporte específico de las mujeres, lo que no, las mujeres complementan, las mujeres tienen que poner esto y entonces quedarse ahí. No, es mucho pedir que se nos dejen tocar en todos los registros del piano, es mucho pedir que no se nos veten teclas. Podemos extender los dedos con unción, con belleza, con respeto sagrado, independientemente de si hemos nacido varón o mujer. Podemos sacar esa música de Dios que el mundo necesita, según los dones que hemos recibido y no según nuestra identidad sexual. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tocar según lo que cada uno llevamos? El Papa Francisco no lo llegará a ver, pero quiero dar gracias porque él ha ayudado a habilitar a las mujeres algunos registros de ese piano, al que aguardan melodías inéditas, del que hay mucha música nueva por sacar. El mismo Papa Francisco nos dice, Dios siempre comienza con las mujeres, siempre. Abren caminos, no dudan, lo saben, lo han visto, lo han tocado. A mí de niña, yo soy de un pueblo de Alicante, cerca de Orihuela, del poeta Miguel Hernández, y a mí de niña me gustaba jugar al fútbol. Yo recuerdo que me iba allí al campo y a un hombre que cuidaba el campo de fútbol se ponía de portero y ahí le chutaba, pero no podía jugar porque no había equipo de chicas. Luego a mi sobrina también le gustaba jugar al fútbol, pero tampoco podía practicar porque no había equipo de chicas. Y yo el año anterior se me saltaban las lágrimas viendo jugar a la selección femenina de fútbol, a las chicas. Y yo decía, llegará algún día en la Iglesia, aunque yo no lo vea, que las mujeres lloren pensando, podemos vivir algo que otras mujeres quisieron vivir, pero no pudieron. Pues ojalá. Es justo y es necesario, como decimos en la Eucaristía, es justo y es necesario, es nuestro deber agradecer la aportación de las mujeres que nos han precedido, las que han abierto boquetes en el techo por nosotras a lo largo de la historia. Reconocer la entrega de tantas mujeres, la que podemos ver, esa entrega que hemos podido ver, y también aquella que dolorosamente aún tiene que hacerse no de manera pública, sino ahí en lo escondido. Teólogas, biblistas, catequistas, terapeutas, transmisoras del Evangelio, madres, abuelas, tantas místicas anónimas en lo cotidiano. También en esta noche, agradecer lo que cada uno de nosotros hemos recibido de mujeres en nuestro camino hacia Dios. Es justo y necesario rendir homenaje a estas generaciones que han permanecido en la Iglesia, aunque no hayan podido ver una Iglesia de iguales.
de hermanos y hermanas que en la fragilidad y en la esperanza se vuelven con Jesús compañeros y compañeras de todas las heridas de la humanidad. Mi madre en un mes va a cumplir los 94 años y quiero tener también un recuerdo para las mujeres ancianas que nos han precedido, para valorar su sabiduría. Me gusta mucho decirles, yo voy mucho con religiosas mayores, decirles cómo Dios necesita, en la historia de la salvación, Dios necesita de mujeres, de hombres también, en el invierno de sus vidas. Necesitó a Abraham y a Sara cuando la bendición se había perdido. Necesitó a Isabel y Zacarías para abrir la puerta ahí, que Jesús pudiera acontecer. Necesitó a Simeón y a Ana para reconocer en aquel niño pobre el proyecto incipiente de Dios. Y cómo en cada generación necesita hombres y mujeres en esta etapa de la vida. Y quiero terminar con este fragmento de una carta que encontré de una hermana mía ya mayor que pasó toda su vida de misionera en Brasil, Pilar Maturana. Y ella le escribe, cuando antes aún se escribían las cartas a mano y por eso las podemos guardar, ella le escribe a otra religiosa amiga suya en España. Aquilina, voy a cumplir 92 años y me estoy quedando sorda. Siento que Dios está muy próximo de los viejos. No tenemos que darle nada, ya que todo es suyo. Tenemos menos que hacer por Él y más que recibir de Él. Me preguntaron cuál era mi empleo y mi ocupación preferida ahora. Respondí sin titubear, dar cariño. ¿No es eso lo que Jesús nos enseñó? Pues muchas gracias por vuestra escucha.